Voy a leer la Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio según Marcos, capítulo número 7, y leeré los versículos del 28 al 30 solamente, que dice de la siguiente manera. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer en el Evangelio según Mateo y aquí en esta parte de Marcos, nos habla de un pasaje muy conocido por la gran mayoría de nosotros, y un pasaje en donde podemos encontrar grandes enseñanzas para la vida nuestra. Y solamente leeré y haré el relato de lo que la palabra de Dios nos dice aquí, buscando que el Señor tenga una aplicación para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero decirles que, como he comentado anteriormente, en todos los estudios o preparación de la palabra de Dios, siempre pido al Señor que sea Él el que lo aplique primeramente a mi vida y que sea primeramente mi vida redarguida por el Señor. Y al compartir con ustedes, hermanos, que la palabra de Dios también haga la obra en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero invitar a los hermanos a que pensemos por unos momentos en una situación de una persona que vive sin Cristo. En la palabra de Dios muestra con toda claridad cómo es la vida, la conducta, el pensamiento, las acciones de una persona que vive sin Cristo, que vive alejada del Señor. Y en este pasaje, o en estos dos pasajes, vemos la vida de una persona, de una niña, de una jovencita que está viviendo bajo un espíritu maligno, bajo la voluntad de un espíritu diabólico. Pero también podemos ver aquí, en este pasaje, la oración que hace una madre, la intercesión, la petición, el ruego que una madre hace ante el Señor Jesucristo por su hija que está en esta situación. Y hermanos, la oración es uno de los aspectos más importantes, básicos, prioritarios de la vida nuestra como cristianos. Y la oración no solamente como un medio para pedir, para solicitar, para que Dios nos bendiga, sino como un medio que el Señor ha dejado para adorar, para agradecer, para alabar su nombre y glorificar su nombre por lo que Él es, por lo que Él hace. Hermanos, la oración es el medio por el que Dios usa para responder grandemente a la vida de cada uno de nosotros. El día de ayer en el estudio bíblico, una de nuestras hermanas daba el testimonio de la respuesta maravillosa, extraordinaria e inmediata de nuestro Dios ante una oración, frente a una necesidad grande, urgente, apremiante. El Señor responde de una manera contundente también a la oración. Y hermanos, no es que nuestras oraciones sean poderosas en sí mismo, sino están dirigidas a quien es el Todopoderoso y quien tiene la capacidad para respondernos. Por eso la oración, hermanos, de una madre, de un padre, de un tío, de un hermano, es algo extraordinario en las manos de nuestro Dios. Con toda razón el Señor nuestro Dios expresó en el libro de Apocalipsis que las oraciones de ustedes, amados hermanos, las oraciones nuestras llegan hasta la presencia del Señor como un olor grato, inundan la presencia del Señor en las moradas celestiales. Y dice la Biblia que son puestas en un incensario. Era el instrumento que aromatizaba el templo, y es las oraciones de los santos, sus oraciones, las que aromatizan en la presencia de nuestro Dios en el cielo.
Por eso tan importante, amados hermanos, la oración. Pero también, hermanos, la respuesta extraordinaria, contundente, precisa, adecuada para la vida nuestra cuando nosotros oramos, cuando nosotros pedimos, cuando nuestras rodillas, amados hermanos, se encallecen por estar horas orando a nuestro Dios. Y es la respuesta extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo, en donde muestra su amor, su misericordia y su poder en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Por eso, amados hermanos, podemos hablar de muchas cosas y podemos hablar de muchas personas, y en la Biblia pudiéramos pensar de muchos personajes, o personas, perdón, no personajes, personas, en la palabra de Dios. Pero sobre todas las cosas está el Señor Jesucristo, y sobre todas las enseñanzas de la palabra de Dios está la enseñanza del Señor Jesucristo, y sobre cualquier persona que la palabra de Dios haga mención está nuestro Señor Jesucristo, por sobre todo y sobre todos. Y la palabra de Dios, hermanos, no habla de muchas historias, habla de una sola historia, de la historia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, una realidad del mundo para salvación nuestra. Por eso, hermanos, no podemos callar la acción de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito, hermanos, que tengamos estos tres pensamientos. Trataré de ser breve en lo que la palabra de Dios dice. El primer pensamiento es este: una persona que está sin Cristo, y aquí en el pasaje que menciona, es una persona que está bajo el dominio del diablo. Las personas de la Biblia que menciona que estaban bajo el dominio de Satanás, todos ellos tenían una vida destruida. No era una vida fructífera, no era una vida adecuada en todos los aspectos, desde el aspecto físico, material, familiar, moral y espiritual. Tenían vidas destruidas. Y algunos ejemplos que la palabra de Dios menciona, es una de ellos. En Lucas y en Marcos habla de gadarenos. Y la palabra de Dios dice que estas personas vivían en los sepulcros, ya no tenían casa. Vivían en los sepulcros. Los sepulcros de ese tiempo eran cuevas que hacían en los cerros, que preparaban ahí para sepultar a las personas. Y había en algunas zonas sepulcros que estaban ya preparados ahí. Ahí vivían esas personas, ahí se refugiaban. Podemos ver cómo habían perdido su casa, su familia, habían perdido su trabajo, prácticamente todo en su vida habían perdido. Eran personas agresivas, porque dice la palabra de Dios que eran feroces en gran manera. Las autoridades los habían tomado, los habían encarcelado, los habían encadenado, les habían puesto fuertes candados. Pero el impulso de Satanás era tan fuerte que rompía todo ello y salían y andaban gritando, dice la Biblia, día y noche, sin cesar gritando por los sepulcros, por los campos, no solamente agrediendo a las personas que estaban por ahí cerca, sino ellos mismos agrediendo su cuerpo, de tal manera que nadie pasaba por esos lugares. Pero cuando Cristo llega hasta ahí, hasta ese lugar, hasta ellos, y los encara, pareciera que los endemoniados pudieran intimidar a nuestro Señor Jesucristo, pero Él con toda firmeza y con toda autoridad los libera de la posesión diabólica, de tal manera que esas personas que andaban desnudas, hiriéndose, gritando, ahora están diferentes, ahora se han bañado, ahora se han resurado, ahora están limpios, ahora están transformados. Dice la Biblia que sentados, tranquilos, reposados en su juicio cabal. Esa es la acción del Señor Jesucristo. Pero también menciona otro acontecimiento cuando el Señor Jesús va a la sinagoga en Capernaum. Y dice la Biblia que en ese lugar, las sinagogas eran los centros de reunión donde se reunían los judíos, que se iniciaron desde el exilio
de Babilonia y en los tiempos del Señor Jesús existían todavía. Era el lugar de reunión, donde se reunían a adorar, a leer la Biblia, a orar. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús llegó, había un hombre que tenía un espíritu de demonio ahí. Qué raro, ¿verdad? Que en el lugar donde se reúne el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, puede haber una persona con esas características. Raro, extraordinariamente raro. Sin embargo, así sucedió. Y cuando el Señor llega, empiezan a gritar: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Fíjense hasta dónde llega el conocimiento de estos espíritus malignos ante la presencia del Señor. Sé quién eres. Reconozco que eres el Santo de Dios, el Todopoderoso. Y entonces el Señor interviene también y libera a aquel hombre de la posesión diabólica. Amados hermanos, creo yo que a veces muchos religiosos, pastores, quizás maestros, dirigentes espirituales, miembros de iglesias, pudieran estar en una condición así como este hombre. Y tal vez no mostrándose así con gritos y alaridos, pero con un corazón todavía alejado, perdido, ausente de la presencia de Dios. Y un caso más que quiero mencionar es cuando el Señor Jesús hace aquel acto de transfiguración y que se aparta con dos de sus discípulos, y cuando regresa de aquel momento encuentra a los demás discípulos hablando con un hombre y que los discípulos están contra la pared porque aquel hombre trajo a su hijo para que lo liberara del demonio y los discípulos no pudieron hacer nada por él. Y el Padre le dice a Jesús, al Señor Jesús: traje a mi hijo a tus discípulos y no han podido liberarlo. Oh generación incrédula, dijo el Señor Jesús, y adúltera, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Dijo el Padre: toma a mi hijo, el espíritu maligno, y lo avienta, lo azota y cae a veces en la lumbre, a veces en el agua y trata de matarlo. Entonces el Señor Jesús libera a aquel joven de la posesión diabólica y es una persona diferente. El caso de la madre de esta que viene a interceder por ella ante el Señor Jesús, dice la mamá que es gravemente atormentada por un demonio. La palabra de Dios no da detalles cómo era la actitud y cómo era la acción de aquella niña, pero dice que gravemente atormentada. Y no sé, pero solamente me imagino que estaban en el hogar con la familia y de repente llegaba el espíritu inmundo y empezaba ya a gritar, a decir cosas, a decir groserías, obscenidades o a empezar a aventar las cosas. Difícilmente podían tranquilizarla y que se estuviera en paz. Pero tal vez en la noche, tal vez en la madrugada gritaba, era gravemente atormentada. Qué situación tan difícil, tan extremadamente difícil para aquella familia, para aquella madre, vivir en ese lugar. Hay situaciones, hermanos, en la vida donde el enemigo destruye la vida de las personas y hay vidas de pecado y vidas de maldad en muchas personas que son gravemente atormentadas. Y otra vez, el único que puede librarlos es nuestro Señor Jesucristo. El aspecto espiritual, hermanos, y el aspecto moral de la vida nuestra y el aspecto físico debemos depender siempre de nuestro Señor Jesucristo. He oído que hay muchas corrientes de influencia de personas que no creen en el Señor y que influyen en muchas personas guiándolos por
caminos de doctrinas heréticas y de demonios. Amados hermanos, el único que puede liberarnos de caer en situaciones así es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en ningún momento debemos alejarnos de Él y estar bajo su protección, bajo su dirección en todo momento. Quiero pasar a un segundo pensamiento, hermanos, que es la oración que hace una madre por sus hijos, por su hijo. La oración de una madre. Y hermanos, la palabra de Dios menciona en ese pasaje que aquel día que el Señor Jesús llegó a aquella región fue un día como cualquier otro para aquella familia, y seguramente se despertaron como cualquier otro día con la misma situación, con la misma carga, con el mismo pesar, con la misma preocupación, con la misma angustia de tener en su familia a su hija bajo esa situación de demonio. Y hermanos, seguramente que debió ser una carga muy fuerte, muy pesada. Díganme ustedes, los que son padres, si no hay una gran preocupación por los hijos, si no hay un gran pesar siempre por los hijos. Y no estoy diciendo que los hijos sean malos, sino estoy diciendo de todos los ataques del enemigo que puede venir a la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Por eso, gran ejemplo que tenemos en esta madre de orar, de interceder por su hija. Dice la Biblia que cuando se enteró que el Señor Jesús estaba ahí, inmediatamente va a buscar al Señor Jesús y pide su ayuda. Ella pertenecía a un pueblo extraño, no eran judíos ellos, no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, no sabían de Cristo. El Señor Jesús nunca antes había estado en esa región hasta ese momento. Pero con lo que le comentaron a aquella madre fue suficiente para que ella tomara la decisión de venir ante el Señor Jesús, aunque no supiera nada de Él, aunque solamente hubiese escuchado lo que Jesús había hecho. Tuvo que enfrentar muchas situaciones adversas, tal vez que era de otra nacionalidad, tal vez que era mujer. ¿Eso qué? Bueno, pues en ese tiempo las mujeres eran despreciadas, en ese tiempo las mujeres eran tenidas en menos. Los propios judíos que tenían el conocimiento de la palabra de Dios menospreciaban a sus mujeres. Por eso era de alguna manera un impedimento, tal vez el temor, tal vez alguna otra situación en su vida. Tal vez no era una mujer extrovertida, tal vez era introvertida y le costaba trabajo hablar con una persona extraña. Tuvo que vencer muchas situaciones, muchas barreras para acercarse al Señor Jesús. El pueblo al que ella pertenecía era un pueblo que había sido enemigo del pueblo del Señor. Y hermanos, no obstante todas las situaciones que pudiéramos pensar adversas o de impedimento para acercarnos al Señor, acercarse al Señor Jesús, ella se acerca al Señor Jesús con una oración de súplica. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y hermanos, la actitud del Señor Jesús es de rechazo, de ignorarla completamente y de seguir caminando con sus discípulos como si no escuchara la voz, el lamento, las lágrimas de aquella mujer. Pero ella siguió gritando, siguió levantando la voz y gritándole al Señor Jesucristo con toda insistencia: ten misericordia de mí. Hasta que se puso delante del Señor Jesús y se arrodilló diciendo: Señor, socórreme, socórreme. Hermanos, todavía con esta petición, el Señor Jesús parece que no entendía o parece que no quería responder a la petición de aquella madre. Y le contestó: no está bien que eche el alimento de los hijos a los perros. El Señor Jesús sabía que ella era extranjera,
que no era judía. Y por eso el Señor Jesús le dice, no está bien que yo tome el alimento de los hijos y lo eche a los perros. Porque así se referían los judíos a los que no lo eran, a los gentiles. Hermanos, estas palabras quizás pudieron haber decepcionado a cualquiera y haber desistido de seguir insistiendo en el Señor Jesús. No obstante, hermanos, tenían una función importante en la vida de aquella mujer. Aunque pareciera que el Señor Jesús estaba rechazando o no estaba atendiendo a la petición de ella, tenía una razón. El Señor no hace las cosas como nosotros, impulsivos, malas, con errores, con fallas, con equivocaciones, con tantas cosas. El Señor siempre tiene un plan en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los que se acercan a Él. Y el Señor responde esas palabras. Cuando escuchó ella esa expresión del Señor Jesús de rechazo y tal vez hasta de insulto que pudiera haber sentido, dijo, sí, reconozco que tus hijos tienen toda la preferencia para recibir todo el alimento que tú tienes, pero lo que yo te estoy pidiendo son las sobras, esas que les dan a los perros. Esas sobras son las que yo te estoy pidiendo. Y amados hermanos, si solamente las sobras de la misericordia de Dios nos dieran a nosotros, qué gran bendición es para nuestra vida. Pero nuestro Señor Jesucristo es el pan, es el alimento espiritual que se ha entregado por nosotros y que podemos comerlo, es decir, tomarlo, integrarlo a nuestra vida y que se quede en nuestra vida. Si con las sobras el Señor puede hacer grandes portentos y milagros, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo? Amados hermanos, a veces tenemos la idea de que nuestro Dios, de que nuestro Cristo es un Dios frágil, que es un Dios débil, que no tiene poder. No, amados hermanos, es el Todopoderoso, es el Rey, el que reina por la eternidad, es Señor de señores, es Rey de reyes. El Señor Jesucristo en el que hemos creído es el Creador Todopoderoso que vive por la eternidad, eterno. Hermanos, aquella mujer con esa gran necesidad, ante ese rechazo, y les decía que a veces tenemos la idea de que el Señor nos va a rechazar, de que el Señor no nos va a escuchar, de que el Señor no va a atendernos. Pero veamos el ejemplo de ella que tuvo fe y tenía una visión tan clara, tan precisa del poder y de la misericordia de Cristo, que no desistió en su petición frente a aquel que podía hacerlo todo y cambiar su vida radicalmente. Amados hermanos, cuando vemos una situación tan extrema como ella, como la que vivía esa familia, y luego a veces nosotros tenemos algún problema, alguna dificultad pequeña, y ya nos estamos quebrando, y ya estamos enojados, y ya estamos reclamándole al Señor, ¿y por qué, Señor? Cuando no hemos vivido una situación como ella. La semana pasada nos comentaron a través de un mensaje. Hay un hermano aquí en Durango que ha sido misionero durante varios años, que en su juventud se congregaba en esta iglesia, actualmente se congrega en otra. Y la semana pasada, me parece que fue el domingo o el lunes, se le quemó su casa. Es él, su esposa y una hija. Se le quemó completamente su casa. Todo, absolutamente todo lo que tenían se destruyó el fuego. El mensaje ese que mandaron era para si algún hermano podía ayudar a sacar los escombros de la casa de aquella familia. Y hermanos, fueron camionetas llenas
de muebles, de todo lo que tenían, ropa, destruido. La casa toda quemada, las paredes todas quemadas. Todo se quemó, absolutamente todo. Se quedaron de un día para otro totalmente en la calle. Y a veces por situaciones pequeñas estamos renegando contra el Señor. Estamos exigiendo, estamos pidiendo y estamos sintiéndonos que el mundo se viene encima. Que no debemos recordar, amados hermanos, el Cristo que tenemos, el Dios que tenemos, que es todopoderoso. Ante la súplica, ante la oración de aquella madre, el Señor Jesús cambia radicalmente su actitud. Y después de haber tenido una actitud de rechazo y de ignorar la petición de aquella mujer, el Señor Jesús, dice la Biblia, que cambia radicalmente su actitud y escucha la voz de aquella mujer. Cambia su actitud el Señor Jesús. Hermanos, esto no es nuevo. La palabra de Dios menciona en Éxodo 32 que cuando el pueblo de Israel pecó adorando un becerro de oro, el Señor Dios Todopoderoso pensó que iba a destruir, o dijo que destruiría al pueblo. Pero ante la intercesión del siervo del Señor, dice la palabra de Dios, que se arrepintió del mal que había pensado hacer y los perdonó. Lo mismo sucede con Amós, el profeta Amós, capítulo 7, donde habla de Jacob y dice que Jacob es como un niño pequeño que está caído, que está derribado. Dice, ¿quién lo va a levantar? Y dice entonces que Dios lo levanta. En el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, cuando Nínive se arrepiente, Dios también les perdona. Y en el profeta Jeremías, capítulo 26, habla también de que ante la oración de su pueblo, Dios les bendice. Por eso, hermanos, la acción del Señor Jesucristo para con aquella mujer cambia radicalmente. Y ahora la actitud es amable, ya no es áspera sus palabras, ni su actitud indiferente, ahora es su amor, su misericordia, su bondad, su amabilidad, lo que es Cristo, su amor. La Biblia no da detalles de cómo fue ese momento, pero permítanme solamente pensar cómo pudo haber sido. Está el Señor Jesús de pie, están sus discípulos con Él, y frente a Él aquella mujer arrodillada, hincada, suplicando. Y entonces el Señor Jesús, permítanme imaginar, la toma de su mano, la toma con sus manos y la levanta. Entonces el Señor Jesús la estrecha en sus brazos, un abrazo de Padre celestial, de Padre eterno, de Padre santo, de Padre perfecto, y la estrecha en sus brazos y hace el milagro que ella le pide. Amados hermanos, ¿cuántas veces necesitamos ese abrazo de nuestro Señor Jesucristo? Porque ante las situaciones, a veces por nuestro propio pecado, o nuestra desobediencia, o nuestros errores, nos sentimos derrumbados y humillados, suplicantes ante la presencia del Señor Jesús. Entonces su diestra poderosa, pero de amor, nos levanta y nos abraza con ese abrazo de Padre. Pero ¿saben qué, amados hermanos? ¿Cuántas veces ese abrazo de nuestro Señor viene a través de los hermanos? Viene a través de ustedes, a través de nosotros mismos. Cuando uno de nuestros hermanos está mal, podemos abrazarlo, y no que seamos el abrazo de Cristo, no, pero Dios nos utiliza, o los utiliza a ustedes para dar consuelo cuando alguien está derrumbado.
Cristo reconoce la fe de aquella mujer y la pone como ejemplo de oración y de fe, dando ese milagro, concediendo ese milagro tan extraordinario en la hija de ella, en la hija de aquella mujer. Por eso, hermanos, no escatimemos la oración de los padres, no la minimicemos la oración de los padres ante el Señor Jesucristo. Y he comentado en otras ocasiones, a veces los hijos, cuando ya crecen, no quieren escuchar las enseñanzas o los consejos de los padres y se libran de los consejos de los padres, pero nunca se librarán de las oraciones de los padres. La palabra de Dios no dice cómo fue el encuentro de aquella madre con su hija cuando regresó y estaba en su casa sana. Bueno, no sé qué tan expresivos serían los judíos, pero yo creo que mínimo la abrazó. Y las lágrimas ahora no eran de dolor, las lágrimas ahora eran de gozo, por lo que Cristo había hecho en la vida de aquella familia, de aquella jovencita. ¿Qué es después de la vida de ellas? La Biblia no menciona la vida posterior a la familia aquella de aquel milagro que hizo el Señor Jesús con ella. Después de aquel acontecimiento, ¿habría alguna duda en la vida de ellos acerca de la acción del Señor Jesús? ¿Habría algún temor ante alguna situación, ante alguna prueba, ante alguna enfermedad? ¿Habría alguna depresión, alguna ansiedad en la vida de ellas después de lo que el Señor Jesús había hecho con ellos? Y no estoy diciendo que dejaron de ser humanos o que dejaron de sentir, sino que aún con los problemas que pudieron venir en su vida posteriormente, ahora confiaban plenamente en la acción de Jesús, en el amor, en la misericordia y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más? Todas las personas que rodeaban a aquella familia y que la habían conocido y que sabían cómo había vivido aquella familia y aquella jovencita o aquella niña, fue un testimonio tan impactante, tan fuerte, tan contundente para las personas que la rodearon, que seguramente muchas personas quisieron acercarse a Cristo y estar con Él. Amados hermanos, nosotros hemos recibido una gran bendición, que es la vida eterna, que es la salvación, el perdón de nuestros pecados. Pero ese testimonio debe ser conocido por las personas que nos rodean también. Debemos comentarles y debemos decirles lo que Cristo hace en la vida nuestra. Y debe ser tan evidente que aún sin palabras, la gente que nos rodea debe darse cuenta del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme pasar a un último pensamiento, hermanos, que es la respuesta de Cristo, y seré muy breve, hermanos, la acción de Cristo, y no porque sea menos importante, por supuesto que no. Y les decía hace un momento que el Señor Jesús está ahí en un país extraño, donde no le conocen, donde no conocen las profecías, donde no conocen el Antiguo Testamento, donde no conocen de la promesa de la salvación a través de Cristo Jesús. Y dice la Biblia en el pasaje que leímos de Mateo, que cuando llega a aquella región, es en Marcos, perdón, cuando llega a aquella región, una familia recibe al Señor Jesús para que se hospede con ellos. Ahí el Señor Jesús, no tenía amistades ni tenía familiares. Venía por primera vez a aquella región y una familia de las que están ahí abre las puertas de su casa para hospedar al Señor Jesús ahí el tiempo que el Señor Jesús estuviera en esa región. Amados hermanos, qué gran bendición, qué gran privilegio para aquella familia recibir al Señor Jesús en el seno de aquella familia, al Salvador, al Eterno, al Creador, al Omnipotente. Entrar en aquella humilde casa
y estar ahí. En el Antiguo Testamento, si ustedes recuerdan, después de que el arca del Señor, que representaba la presencia de Dios, fue tomada por los filisteos en el tiempo de Saúl, cuando David fue y la rescata y la trae de regreso, viene camino de regreso a Jerusalén. Durante el camino hay un incidente y uno de los hombres que venían ahí comete una imprudencia y una desobediencia. Entonces la consecuencia de aquello muere. Y David se desanima, se decepciona y no quiere ya seguir con el recorrido hasta Jerusalén. Entonces dice, vamos a dejar el arca aquí, en la casa de una familia. Y dejan el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom, Geteo. No es más que un objeto físico, pero representa la presencia de Dios ahí. Está solamente 3 meses en aquella familia, pero la Biblia dice categóricamente que la bendición de Dios se hace tan extraordinaria en aquella familia, que aquella familia cambia radicalmente su vida, su forma de ser, su forma de vivir, su forma de comportarse. Y después de aquella experiencia de la presencia de Dios a través del arca, cambia completamente su vida. Amados hermanos, la presencia del Señor Jesús en aquella casa donde le reciben sin haberle conocido anteriormente. ¡Qué gran bendición! Amados hermanos, qué gran bendición nos toca a nosotros saber que el Señor Jesús está en nuestras casas, está en la casa de cada uno de ustedes, está en la casa de nosotros. Y yo quiero, hermanos, que en la casa de cada uno de nosotros la presencia de nuestro Señor Jesucristo sea una realidad siempre, en todo momento, en los momentos de gozo, de felicidad. Cuando el gozo, la felicidad por las bendiciones de Dios inunden la casa, que la presencia de Cristo esté allí. Pero también en los momentos de adversidad o de enfermedad o de problemas, que la presencia del Señor Jesús esté dirigiendo, esté bendiciendo, esté fortaleciendo la vida de nuestra. Yo quiero que ninguna de nuestras casas, por ninguna razón, falte la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amados hermanos, el Señor Jesús hace este gran milagro en la vida de aquella mujer, y ciertamente que llevó tal vez su fe al límite. A veces así pasa en nuestras vidas. El Señor permite que lleguemos al límite, pero tiene un propósito en nuestras vidas. Tal vez prueba, tal vez situaciones difíciles, pero la fortaleza debe estar en nuestra vida, y la fe y la oración debe ser una vivencia en la práctica diaria de nuestras vidas. Podríamos decir, hermanos, concluyo con ese pensamiento. Qué historia tan extraordinaria de fe de aquella mujer. Qué ejemplo tan extraordinario de oración para que cada uno de nosotros debamos vivir, debamos imitar la oración de aquella mujer. Y pudiéramos decir, qué milagro tan extraordinario, tan grande, realizado por nuestro Señor Jesucristo en la vida de aquella niña y de aquella familia. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa es la historia de la vida nuestra, por lo menos de la mía. Porque puedo identificarme plenamente, y tal vez muchos de nosotros, con la vida pasada, con la vida de pecado, con la vida de maldad, con la vida de buscar las cosas materiales, el dinero, tal vez los placeres sexuales, tal vez el odio, tal vez el rencor, el resentimiento de nuestras vidas. Hundidos como aquella niña, solamente en ese círculo vicioso de pecado, de maldad y de pensamientos.
Y permítanme comparar la acción de aquella madre con la acción de nuestro Señor Jesucristo intercediendo ante el Padre por nosotros. Y no solamente intercediendo, entregando su vida en rescate por nosotros, muriendo por amor a nosotros. Y la acción de Cristo, permítanme compararla con la acción del Padre Celestial, que perdona nuestros pecados, que nos da la vida eterna, porque no la ganamos por ningún mérito. Es un regalo grande, extraordinario, que Dios nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es una historia más, hermanos, es la historia de mi vida. Y quizás la historia de muchas de las vidas de ustedes. El amor y la misericordia de Dios que nos ha rescatado a través de la acción de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar, hermanos, invitando que alguien tal vez no ha recibido a Cristo. El Señor Jesús, hermanos, al inicio de su ministerio dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Saben que los demonios creen, pero no se arrepienten. Por eso el Señor nos está diciendo: arrepentíos. Es decir, dejemos el camino de pecado, de desobediencia, de maldad, y tomemos el camino de Cristo Jesús que está en su palabra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si alguien no ha creído en Cristo Jesús, hoy el Señor le está invitando a que lo reciba. Y la invitación a todos nosotros, hermanos, es a que oremos. Oremos sin cesar, como dice la palabra de Dios y lo indica en muchos pasajes de la palabra de nuestro Dios.